Bienvenidas a Somos, yo soy Yael Toledo, psicoterapeuta, y hoy la dinámica del tema que vamos a hablar hoy está un poquito diferente porque tengo aquí a mi todo, la verdad. No sabíamos ni cómo introducirla ni qué rol tener, pero yo tengo un equipo de 3 personas maravillosas, 2 que están detrás de cámaras y una que está aquí conmigo, y lo queríamos hacer así, la verdad, porque mi cerebro procesa mucho más fácil y mucho mejor cuando estamos teniendo una conversación, porque creo que son temas tan importantes donde si los hablamos así como si estuviéramos en un cafecito las dos conversando. Total. Y hablando de este tema, lo va a normalizar un poquitico más, porque al final lo que queremos hacer con Somos es traerles paz, guía, tranquilidad, de que no están solas y que muchos estamos pasando por esto. El tema que vamos a tratar en Somos hoy es la menopausia y la perimenopausia. No la parte médica de lo que pasa en tu cuerpo, no la parte física, sino la parte emocional, que es un tema que trabajo muchísimo en mi práctica. Y ahorita Debo y yo vamos a entrar mucho más en detalle. Sí, bueno, primero, gracias. Estoy súper emocionada de estar aquí. Y te quiero decir que yo no conocí el tema de la perimenopausia. Acabo de dar a luz, siento que recién mis hormonas se están poniendo en orden, leí esto y apenas apenas leí te escribí, coño. Por fin siento que estoy teniendo un poco de normalidad y ya tengo 36 y voy a entrar en y viene con toda. Sí. Entonces, yo siento que no necesariamente todo el mundo sabe que existe. La gente es como que de nada a menopausia directo 100%. Y la menopausia da como terror y uno lo asocia que sea calorones y no sé qué, y creo que es mucho más allá que eso. Es mucho más allá. Pero también tiene solución. Cuando uno se pone a leer y se pone a ver, también hay maneras de revertirlo. O sea, tampoco es que es para siempre y está fregado para siempre y... Ok, entonces bueno, quiero empezar porfa que expliques qué es la perimenopausia, cómo se diferencia de la menopausia y todo eso como en líneas generales, pues. Ok. Entonces te voy a ir como que te voy a responder esa pregunta en 2 partes. ¿Okay? Primero, de la manera en como yo trato la perimenopausia y la menopausia en mi práctica, son 3 etapas. Perimenopausia, que es la transición a la menopausia. La menopausia, que es cuando ya se te acaba el periodo, ¿no es cierto? Y entras en esta etapa de autodescubrimiento muy intenso. Y después la postmenopausia. Wow. ¿Okay? Entonces son 3 etapas y en las 3 la parte emocional cambia completamente. Y lo que tu cuerpo va a vivir de una manera más de transformación es diferente en la en la menopausia y en la postmenopausia. Entonces es súper importante. También es importante entender yo por qué empecé a enfocarme en la menopausia, que es como que todos los temas que yo trato muchísimo en mi práctica siempre tienen como una historia. Okay. Y es que cuando mi mamá entró en la menopausia fue fuertísimo. Era como que de un momento para otro la persona que era normalmente ya no era. Y no entendíamos absolutamente nada. Y ahí empecé yo con mi chipcito, como me pasa igual con la identidad, como me pasa igual con todos los temas que trato en mi práctica, que me pongo a educarme y a entender y a leer de las personas más expertas en todos estos cambios. Y ahí fue cuando identifiqué que todo el mundo hablaba muchísimo de la parte emocional, de la parte de la de la parte física de la menopausia, pero nadie really estaba hablando de lo que pasaba emocionalmente. Y ahí descubrí un mundo que, o sea, lo que les voy a contar hoy va a ser como, ¿what? ¿Cómo no habíamos hablado de esto antes? Entendiendo que cuando tú empiezas a mirar estas 3 etapas de la mujer de una perspectiva emocional y lo que trae, porque la verdad solamente se hablan de las dificultades, porque si hay muchas dificultades físicas es súper incómodo, tiene muchas desconexiones, pero cuando logras empezar a hacer las conexiones emocionales de estas 3 etapas, pucha, empiezas a ver la vida con otros ojos, de verdad que sí. Entonces, como me preguntabas al principio, dime. No, o sea que algo que a mí me sorprendió demasiado es que, o sea, leyendo y preparando un poquito, porque la verdad no tenía ni idea, es que algo súper interesante de la perimenopausia es que hay demasiadas fluctuaciones en cuanto a las hormonas. O sea, al final las hormonas, que no vamos a entrar directamente en el estrógeno, progesterona, yo qué sé, ni lo sabemos, pero lo interesante es que nos influyen muchísimo en el humor. Y entonces cuando ya llega la menopausia, de alguna manera como que se estabilizan, o sea, lleva a otros retos, pero la perimenopausia es como que un sub y baja de emociones, entonces es muy difícil de diagnosticar. Y hay personas que a mí me sorprendió que logran, a lo mejor por mucho tiempo, tener, digamos, todo como bajo control, ¿no?
a lo largo de su vida y de repente empiezan estos síntomas que también quisiera hablar un poco de cuáles son. Y es como que ya no tienen ese muro de contención que tenían antes. Entonces se empieza, de repente una persona que nunca había sufrido depresión empieza a notar síntomas de depresión. O una persona que con ansiedad, lo mismo, sí. Cosas así. Y, o sea, no por echarle un poco a los doctores, la verdad es que siento yo que no necesariamente lo saben manejar. Entonces, por lo menos, o sea, y yo sé que no es la perimenopausia, pero por lo menos en mi caso, que tuve un desbalance hormonal después de dar a luz, la única opción era tomar pastillas anticonceptivas. Y no, en realidad esa no es la única manera de controlar las hormonas, hay muchísimas opciones. Entonces es demasiado importante que las mujeres entendamos que pasamos por estas cosas, que es normal, que hay solución y que puede ir mucho más allá de tomar o no pastillas anticonceptivas, ¿no? Exactamente. Entonces hay muchísimos tratamientos, ¿ok? Pero vamos a hablar un poquitico, empecemos por esa etapa. La etapa de la perimenopausia normalmente empieza alrededor de los 35 años. Hay mujeres que les pasa mucho más tarde, ¿no es cierto? Fluctúa en cada mujer, hay la genética, hay muchos componentes que de verdad yo no voy a entrar en ninguno de esos componentes. ¿Qué pasa en la perimenopausia? Y dura muchos años, perdón. Sí, dura hasta que entras a la menopausia cuando ya se te va. 10 años. Sí, hasta que ya se te va la regla, ¿ok? ¿Qué pasa en esta etapa? Que es la parte emocional que yo más veo. Es frustración, autoduda, ¿quién soy? Miedos y un rechazo a ti misma porque no entiendes las cosas que te está pasando. Y te lo voy a explicar por medio de síntomas, ¿ok? Ponle que empiezas, que tú eres una mujer de pronto súper activa sexualmente. Ok, buenísimo, activa, de pronto tenías orgasmos fáciles, te gustaba estar con tu esposo y otro empieza a cambiar. No te has secado, porque eso es lo que pasa en la menopausia, pero empieza a bajarte el libido, como que el deseo sexual no era igual. De pronto te tomas mucho más tiempo en tener un orgasmo, esa conexión sexual se modifica, pero tú no entiendes por qué. Entonces te empiezas a autocuestionar. ¿Será que ya no quiero a mi esposo? ¿Será que ya no me gusto? ¿Será que ya no soy buena en la cama? Te empiezas a generar cuestionamientos. Esos autocuestionamientos te generan ansiedad y miedo, que influencian cuando estás en la cama con tu esposo, porque empiezas a sobrepensar. Ay, no estoy conectando. Ay, no lo estoy sintiendo. Ay, no estoy queriendo. Si tú no sabes que este es un síntoma de la perimenopausia, te empiezas a cuestionar a ti misma. Entonces, claro. ¿Qué haces? Empiezas con una desconexión con tu pareja. Y el otro ni siquiera sabe por qué te estás desconectando. Entonces vienes acá a decir, de pronto mis pacientes llego, no me hallo con mi pareja, no me siento conectada. ¿Será que ya no soy bonita? ¿Será que ya no me ve de pronto tan atractiva? O yo no tengo tantas ganas, las tenía antes. Y si no entiendes esta parte médica, esta parte física que tu cuerpo está pasando, de pronto te quedas con estas dudas y estos como que te autojuzgas. Claro. Como que hay algo mal conmigo. O sea, es como que I'm broken. No, you're not broken, ¿no es cierto? No está rota. Hay algo que tu cuerpo está sobrepasando. Y cuando ya entiendes que eso es, ahí empezamos a buscar cómo poder ayudarte a incrementar tu libido, aumentar esa conexión sexual con tu pareja. Eso. Pongamos que te empiezan calores. No todo el tiempo, pero esporádicamente tienes algunos calores. ¿Qué hace el calor cuando te vas a dormir? No puedes dormir bien, te da insomnio. De pronto, me acuerdo cuando daban los calores, mi esposo me decía, o sea, te lo pido por favor, coge otra cobija. O sea, pareces como un horno. O sea, aléjate un poco, que coge otra cobija. Y lo que yo quería era, tipo, arruncharme, meter las piernitas. Y él era como que, estoy sudando. No sé, entonces, ¿qué genera eso? Al principio es un chiste. Y después será como que rechazo. Me estás rechazando en la cama, ya yo no soy la misma de antes, ¿cómo así que no quieres meterte conmigo a la cobija? Claro. Entonces ese rechazo te despierta, si tuviste rechazo en la niñez, ¿cierto? De pronto creciendo, se te despierta todo ese rechazo en esta etapa, entonces empiezas a empezar a defenderte. Entonces ya no me meto contigo en la cama, entonces coge la tuya y yo la mía. Entonces empieza esa desconexión y esta separación. Claro, además que lo increíble es que hay veces que ni siquiera es en algo puntual, sino que simplemente no te sientes como tú. ¿Entiendes? O sea, simplemente no sabes ni por qué, pero sabes que no eres tú y estás frustrado y no sabes ni por dónde empezar, y resulta que es un tema químico, ¿entiendes? Sí, que ni siquiera 100%. Es un tema de algo circunstancial que te está pasando, sino que de verdad se escapa. O sea, una amiga mía me dijo a mí esta frase y de verdad se me quedó para siempre, que somos víctimas de nuestras propias hormonas. Es verdad, y es verdad, o sea, es verdad. Y pasa también, o sea, pasa además en cada etapa, creo, y hasta que uno no aprende a manejarla y
te voy a decir algo, no tener las hormonas reguladas, siento que es mucho más normal de lo que uno cree. O sea, es como que normal que uno no lo tenga regulado. Espérate, más que al revés. Te quiero decir una cosa. Madres de niñas, ok, que están entrando en la adolescencia o en estas etapas de que les va a llegar sus periodos, por favor, enséñenles lo que es el síndrome premenstrual. Sí. ¿Sabes que es una niñita que le llega la menstruación, que tiene estos cambios hormonales, pero se le exige seguir viviendo normal, como se nos exigía a nosotras, claro, ¿no es cierto? Sin tener que, un momento, ven, para, creo que estás queriendo comer muchísimo más porque te va a llegar la menstruación, de pronto es educación con sus hijas en el síndrome premenstrual para poder bajar un poco más esa ansiedad y normalizar esos sentimientos que son... ¿Qué hacemos si de verdad si somos víctimas de nuestras propias hormonas? Es que ojalá no fuéramos, pero verdad sí es. Ok. Dime los síntomas de la perimenopausia. ¿Cómo puedo decir? O sea, porque yo ya tengo 36. Sí. Todavía, sinceramente, bueno, ya yo ni sé si es posparto, si es perimenopausia, pero ponte. ¿Cómo pudiera saber yo que estoy entrando en la perimenopausia? O sea, que más o menos. Yo quiero que hagan Google de esta pregunta para que tengan todos los síntomas claros, porque yo no hago la parte médica, pero más o menos es la baja de libido, tu metabolismo se pone un poco más lento, tienes calores, es como si fuera un PMS mucho más largo. Ok. De pronto el cambio en los periodos. Te voy a contar una historia. Estaba en estos días en Zara. Ya me había llegado la regla, ya se había acabado la regla, perfecto. Una semana después estoy parada en Zara, que voy a comprarme un vestido, voy a pagar y siento que me hice pipí encima. Y yo, no entiendo, ¿qué pasó? Salí corriendo al baño a cambiarme con el vestido que había comprado porque me había llegado otra vez. Empieza mi periodo a tener estos cambios que, les digo la verdad, de una parte emocional es tan fuerte aceptarlos, porque lo que llevabas, de pronto yo por ejemplo era muy constante siempre, cada 28 días, entonces yo sabía cuándo me iba a llegar antes, y toda esta poder predecir tu parte hormonal te permite conectar con tus etapas de las 4 semanas, que cada etapa trae cosas súper positivas, y de pronto algunas son más difíciles. Cuando ya puedes leer tu cuerpo, vuelve y empieza. Que hay 2 componentes muy importantes ahí que quiero que hablemos. ¿Qué pasa en la perimenopausia cuando ya entiendes que estás? Y empieza un luto. Un medio luto, porque en la menopausia es como un luto más alto. Ese es como que el primer luto. Son 3 lutos en cada una de las 3 etapas. En la perimenopausia es... mi cuerpo está cambiando, estoy cambiando, no sé por qué está cambiando y me siento muy joven para cambiar. Entonces es esa incomodidad que hay que afrontarla, hay que hablarla, hay que cambiarle su narrativa de luto a oportunidad de crecimiento. Me puedo identificar quién quiero ser. Ahí empieza esta búsqueda de identidad tan fuerte en la perimenopausia, donde empieza el cuestionamiento de: llevo 40 años viviendo de esta manera, ¿cómo es que quiero vivir? ¿Con quién quiero vivir? ¿Cómo quiero amar? ¿Cómo quiero educar? ¿Cómo quiero sentirme? ¿Cómo me quiero vestir? Y una pregunta, por eso es que se dice que más o menos las mujeres en este momento sufren una crisis existencial. 100%, pero yo no lo veo como una, no lo veo como una crisis existencial. Así es como se dice. Exactamente. Y para ser honestos, casi siempre cuando empiezan los divorcios, cuando la gente empieza como a actuar de manera diferente. 100%. Pero la gente no estaba uniendo esa existencialidad con la perimenopausia. Y es muy importante entender que vienen de mano a mano. Y eso es lo que yo más manejo en la práctica, ¿no es cierto? Es normalizar esto que estás sintiendo y normalizar el hecho que quieras buscar quién quieres ser, modificar cosas en ti, descubrir cosas nuevas, talentos nuevos, trabajos nuevos, cosas. Está bien, viene con esa etapa porque estás dejando ir una niña de muchísimos años, donde de pronto vivías mucho, eras quien tenías que ser para poder ser parte de esta sociedad, ser parte de tu familia, ser parte de todo este entorno donde vivías, y empieza la perimenopausia, el paso de quién quiero ser versus quién tengo que ser. Ya. Y, o sea, a ver, yo leí más o menos que hay cosas físicas que uno puede hacer, o sea, más allá de hormonas, lo que sea, pero es como hacer ejercicio, una dieta, ¿sabes? Balanceada, hay un pocotón de... Porque, a ver, yo creo que te va a pasar. O sea, te guste o no, quieras o no, viene. O sea, hay cosas que uno puede hacer para que los síntomas a lo mejor no se acentúen tanto. Pero a veces igual se acentúan, independientemente si uno camina y si uno come lo más sano del mundo, pasa. Entonces, en ese momento, ¿qué podemos hacer? Cambiar la narrativa.
Ok. ¿Ok? Si, por ejemplo, antes de la perimenopausia hacíamos ejercicio porque nos teníamos que ver fit y tener un six-pack y todo parado, todo divino, ahora empezamos a cambiar la narrativa en qué quiero hacer para sentirme mejor. Okay. ¿Qué tengo que hacer para acelerar mi metabolismo para yo poder sentirme mucho más energética? No sé si has escuchado mucho que ahorita entonces entras a los 40 y como comes tienes que agregarle proteína. Por ejemplo, es una nueva que hay que agregarle proteína sí, a tu dieta, que yo en mi vida he escuchado. O pesas, que ya no es cardio, sino que ya es pesas. Sí. Hay tantas cosas, ¿no es cierto? Pero la narrativa, la historia que te estás contando detrás de todos estos cambios es demasiado importante. Porque si te la estás contando como... me estoy muriendo, me estoy acabando, ya no voy a poder tener sexo, ya no voy a ser igual, mi cuerpo no va a ser el mismo. Si está de miedo, basado en miedo esta narrativa, todos estos pasos van a venir con muchos miedos y frustraciones e incomodidades. Pero si yo digo, ok, estoy entrando a esta etapa con este cambio de chip en donde, ok, me voy a redescubrir, voy a pasar por cambios incómodos, pero todos esos cambios incómodos me están llevando a mí a redescubrir quién quiero ser, cómo quiero vivir, cómo quiero amar, cómo quiero estar íntima con mi esposo, qué quiero hacer. Empezamos a hacer cosas diferentes, ¿no es cierto? Si tú me dices hoy, tienes que hacer, no sé, bootcamp. No haría bootcamp. Hoy camino porque me hace sentir muy bien, porque me da energía, porque me da claridad mental. ¿Qué hago para sentirme mucho mejor? Sí, es importante. Hay que, no digo que yo lo hago, sí, pero hay que aprender a escucharse un poco, sí, y tratar de entender. ¿Sabes qué? Una de las cosas que yo más, o sea, que más vi es que está súper relacionado con la ansiedad. Oh. Sobre todo, corrígeme si estoy equivocada. O sea, de todas las opciones es, sí, como muy relacionado con la ansiedad. ¿Qué se puede hacer para bajarle la ansiedad? Pronto, mira, porque vamos a poner un ejemplo. O sea, sí, por lo menos todo lo que los ejemplos que pusiste, yo siento que al final es overthinking y ansiedad, ¿no? Exactamente. Entonces, ok, ¿cómo podemos parar un poco? Porque, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces yo creo que, ok, estoy entrando en esta etapa, ok, es normal que esté pasando por esto, lo normalizo, digamos, sí, aceptación radical, sí, ¿no? Sí, pero igual sigo. Sí. O sea, me cuesta mucho ponerle el freno de mano. Entonces, ¿qué puedo hacer para o sea, yo cambiando la narrativa es una manera de empezar a hacerlo, pero hay algo más que se puede hacer para bajar un poco los niveles de ansiedad? Primero, conciencia y autocompasión. ¿Ok? Si tú entiendes que estás pasando por esta etapa, si tú entiendes que el sobrepensar cuando te estás metiendo a la cama y te va a dar calor y que va a decir mi esposo y me va a rechazar y todo esto, y todos esos son pensamientos que generan en tu cabeza que no haces nada con ellos, va a activar la amígdala, que es la que te protege del peligro, y va a ser peligro, ansiedad, y la ansiedad te hace sobrehacer. Tú me decías al principio que muchos como que tienen todo bajo control. Yo siento que no es que tengan todo bajo control, es que han logrado de pronto funcionar alrededor de esa incomodidad, de pronto ignorando muchos de los síntomas y tratando de seguir para adelante. Como que en orden los monstruos que uno tiene. Como que uno lo sabe manejar. Exactamente. Y de repente se escapa uno. Te digo algo, hay terapeutas maravillosas, de verdad, muy, muy, muy maravillosas. Y creo que esta etapa es una etapa que requiere de conversación para normalizar, conversación para escuchar de otros que está bien lo que estás viviendo, herramientas como de pronto el mindfulness, de pronto la yoga, de pronto el respirar, de pronto el caminar, el grounding, el escribir. Hay muchas de esas que a mí me funcionan, hay muchas que no me funcionan. Hay unas que funcionan mucho más, hay veces, otras funcionan en otros momentos. Entonces es como que entender qué herramientas tienes que tener para poder manejar tu ansiedad y entender cuál es la raíz. Porque si la raíz es el rechazo, si la raíz es me odio, no me quiero, no me gusta en lo que me estoy convirtiendo, si la raíz es miedo a que te vayan a abandonar, si la raíz es, ¿cuál es la raíz que está generando esta ansiedad? Porque si yo me entro a la cama, ¿no es cierto? Y de pronto tuve calor y Jackie me dice, ay no, móvete un ratico, yo de pronto la primera me voy a reír como les decía ahorita, la segunda me voy a reír, pero la tercera me voy a sentir de pronto un poco de rechazo, pero otra mujer de pronto va a sentir otra sensación. Sí. Entonces las invito a que es como prepararse, como vas al médico para que la doctora te diga, ven las hormonas, chequemos tus hormonas, qué necesitas más, qué necesitas menos, en dónde estás. También una chequeadita con una terapeuta para que puedas conversar estás en esta etapa, ¿cómo sigo mis pasos? Y poder check-in con alguien que sea neutral, que te permita. Te quiero hacer una última pregunta. Ándale. O sea, por ejemplo, yo siento que la mayoría de las mujeres, por lo menos de mi edad, ya saben identificar cuando están, ¿sabes? PMSing. Sí. O sea, yo ya sé que cuando, sí, por lo menos a mí, los sonidos me empiezan a molestar mucho, yo ya sé que, ok, ¿qué fecha es? Todo tiene sentido. ¿Entiendes? Uno empieza como pero espérate un segundo, pero cuando todo te hace sentido, ¿qué cambia en ti? Cuando ya entendiste, claro, que los sonidos no es porque, ay, soy súper sensible y tengo los sonidos. Por eso, como que uno ya empieza a aprender como esos truquitos, además, sí, como que yo ya sé que me pongo mis audífonos para trabajar y entonces así
no me entra como una ira. Sí. Básicamente. Ajá. Ajá. Y esto es algo nuevo y también creo que poco a poco uno lo va... Pero mi pregunta es, porque, o sea, dijiste por lo menos que la perimenopausia es como un PMS más alargado. Sí. Ok. ¿Es así o es más? Porque, por ejemplo, y creo que lo vuelvo a llevar al posparto, sí, pero... Sí. O sea, eso es mucho más fuerte, siento yo, en el sentido que yo, gracias a Dios, no sufrí de depresión posparto ni nada. Sí. Bueno, sí, ¿no? Sí. Pero en la cabeza es demasiado diferente. O sea, yo siempre lo explico como que yo veía literal como dos colores peleando. O sea, como que Sí. el gris y el amarillo, ¿entiendes? Como que literal una tristeza se podía apoderar del cuerpo. O sea, ¿funciona así de fuerte o es más como... no tolero y ahorita lloro? O, ¿entiendes lo que te quiero decir? Sí. O sea, Ok. es más como una sensación que se apodera de ti, o es más como no me hallo porque en un momento estoy feliz, en otro estoy triste y estoy... No, no es tanto fluctuación entre felicidad y tristeza, es como una sensación de confusión. Ok. O sea, no entiendes. No entiendes porque es como que antes yo sentía esto, ahora lo siento. De pronto siento miedo, pero ahora de pronto estoy muy sensible, pero ya no lo estoy. Es muy confuso porque es una etapa de transición. Tu cuerpo está haciendo una transición de autodescubrimiento, de cambios hormonales, de escoger quién quieres ser. Entonces, todo esto que antes era muy normal y muy familiar y ya lo tenía súper organizado, ahora empieza a cambiar. Para mí es un estado de mucha confusión. No tanto solamente tristeza y alegría, Ok. es más confusión. Hay momentos que de pronto se vuelven mucho más intensos, y creo que los momentos que se vuelven más intensos es cuando el síntoma como que aparece. El síntoma aparece y tú como que, ¿cómo manejo todo eso? Otra vez se va y, ok, de pronto ya se fue y puedo seguir para adelante, y vuelve y aparece y cada vez aparece más y de pronto más constante. Y era como que, wow, llevo sangrando 10 días, no entiendo, o no me ha venido, ¿será que ya no me va a venir más? Entonces la incertidumbre, Claro. es manejar esa incertidumbre en la perimenopausia, ¿ok? Entonces esa es la perimenopausia. Si te gustó este video, por favor, dale like, compártelo, comenta, que yo aquí feliz de tener conversaciones online con todas ustedes. Nos vemos muy pronto en el próximo capítulo y espero que les encante también.